¿Qué hay más allá de la muerte? Esta pregunta ha fascinado a la humanidad durante siglos y sigue siendo un misterio que evoca teorías desde el ámbito científico y religioso. En este pequeño documental abordaremos las principales interpretaciones que ofrece la religión católica sobre el más allá y los experimentos que la ciencia ha realizado para entender lo que sucede cuando dejamos este mundo. Parte 1. La visión de la religión católica. Para iniciar este viaje hacia el misterio más grande de la humanidad, primero debemos entender lo que nos dice la Biblia. La fe católica nos afirma que la muerte es solo una transición hacia una vida eterna. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, cada persona es juzgada inmediatamente después de morir, en lo que se conoce como el juicio particular. Existen 3 posibles destinos: el cielo, para quienes han llevado una vida de virtud y amor hacia Dios; el purgatorio, donde las almas son purificadas; y el infierno, reservado para quienes han rechazado a Dios. Uno de los conceptos más relevantes es el de la resurrección, que sostiene que todos resucitaremos en el juicio final. Esta creencia fundamenta que al final de los tiempos los cuerpos se reunirán con las almas para vivir una vida eterna, lo que da un sentido de esperanza y propósito a la vida cristiana. Parte 2. La ciencia y la muerte. Una vez que hemos entendido lo que nos dice el cristianismo, ahora podemos poner nuestro enfoque en los avances de la ciencia moderna. Pero primero debemos entender que los estudios científicos de la muerte se centran en lo físico y psicológico. Uno de los fenómenos más estudiados es la experiencia cercana a la muerte, o ECM, un estado en el que algunas personas, tras estar clínicamente muertas por unos minutos, describen experiencias de paz, visiones de túneles o incluso encuentros con seres queridos fallecidos. El Dr. Raymond Moody fue pionero en este campo y documentó cientos de testimonios en su obra Vida después de la vida. Sus estudios revelaron patrones recurrentes en estas experiencias que apuntan a la posibilidad de una continuidad de la conciencia. Investigaciones recientes en neurociencia han propuesto que estas experiencias pueden deberse a cambios en la química cerebral cuando el cerebro se enfrenta a situaciones extremas. Sin embargo, estudios en la Universidad de Southampton y la Universidad de Nueva York han demostrado que algunas personas recuerdan detalles del entorno que aparentemente suceden cuando el cerebro ya no estaba en pleno funcionamiento, un dato que desafía las leyes físicas de la conciencia como la conocemos. Parte 3. La intersección entre ciencia y religión. Algunos investigadores consideran que los resultados de las ECM podrían ser una señal de una dimensión espiritual. Aunque la ciencia no ofrece una prueba definitiva de lo que sucede después de la muerte, estas experiencias han llevado a una reflexión más abierta sobre el tema, planteando hipótesis que en algunos aspectos armonizan con creencias religiosas. Por otro lado, desde la perspectiva católica, se argumenta que estas experiencias son un testimonio del alma y su capacidad para trascender. Para los creyentes, estas experiencias cercanas a la muerte son señales divinas que ofrecen una visión parcial de la vida eterna. Parte 4. ¿Qué es el concepto de alma? En el cristianismo, el concepto del alma es fundamental. La Iglesia Católica considera al alma como la esencia de la persona, creada directamente por Dios, que le permite a cada individuo experimentar la vida de una manera única y espiritual. Tras la muerte física, la religión sostiene que el alma se libera del cuerpo y es juzgada por Dios. Los teólogos describen esta separación del cuerpo y el alma como el inicio de una nueva etapa de existencia que da sentido a conceptos como el cielo, el purgatorio y el infierno. En el siglo XX, el Papa Juan Pablo II destacó que el cielo y el infierno no deben interpretarse únicamente como lugares físicos, sino como estados de relación entre el alma y Dios. El cielo sería entonces un estado de unidad plena con Dios, mientras que el infierno representa la separación total de Él. Estos estados no implican necesariamente un espacio físico, sino una dimensión espiritual de paz o sufrimiento. Esta interpretación moderna intenta armonizar la idea de un más allá con una concepción espiritual de existencia fuera de los límites de lo físico. Parte 5. Estudios de conciencia en experiencias cercanas a la muerte. Las ECM son uno de los puntos de mayor interés en el ámbito científico cuando se trata de la muerte. Los estudios han avanzado gracias a investigaciones en hospitales y laboratorios. En 2014, un estudio liderado por el Dr.
Sam Parnia, en la Universidad de Southampton, conocido como el estudio AWARE, documentó experiencias de personas que sobrevivieron a paros cardíacos. Los resultados mostraron que el 40% de los participantes recordaban alguna forma de conciencia tras haber sido declarados clínicamente muertos. Además de los recuerdos, algunos pacientes informaron de un tipo de percepción extracorporal, como observar desde arriba mientras médicos y enfermeras intentaban reanimarlos. Esto generó preguntas importantes sobre el papel del cerebro en la conciencia. ¿Es la conciencia un producto exclusivo del cerebro o puede existir independientemente? Otra investigación llevada a cabo en la Universidad de Virginia sugiere que, al menos en algunos casos, la conciencia puede ser más que una función biológica, y algunos científicos ven en estos resultados una posible huella de lo que podría ser una dimensión post-mortem. Sin embargo, estas teorías no llegan a demostrar una vida después de la muerte en términos absolutos, pero aportan datos que invitan a pensar en la posibilidad de una continuidad de la experiencia consciente después de la muerte biológica. Parte 6. Fenómenos de visión y comunicación con seres queridos fallecidos. A lo largo de la historia, muchas culturas han relatado experiencias de personas que han sentido la presencia de familiares o amigos fallecidos. En el contexto científico, la Universidad de Harvard ha realizado estudios sobre las alucinaciones de duelo, en las que individuos en duelo reportan haber visto o escuchado a sus seres queridos que han fallecido. Estos eventos, aunque considerados por algunos como episodios psicológicos de aceptación de la pérdida, también han sido interpretados, desde la religión, como signos de que la conexión entre el mundo de los vivos y el mundo espiritual existe. La Iglesia Católica, aunque cautelosa en este aspecto, no descarta la posibilidad de que las almas de los fallecidos puedan tener un papel de intercesores o protectores. La doctrina católica fomenta la oración por las almas en el purgatorio, creyendo que estas oraciones ayudan a los difuntos en su transición hacia el cielo. Esta práctica resuena en la idea de que la muerte no representa una desconexión total, sino una transformación en la forma de relación entre los vivos y sus seres queridos fallecidos. Como conclusión, la religión católica y la ciencia siguen caminos diferentes para entender la muerte y el más allá. La religión propone una vida eterna y un encuentro con Dios, y la ciencia busca respuestas en la biología y en la experiencia sensorial. Si bien no existen pruebas definitivas, los estudios sobre experiencias cercanas a la muerte y las percepciones extracorporales abren una pequeña ventana a la posibilidad de que la conciencia no se extinga con el cuerpo. Ambas perspectivas, a su modo, invitan a considerar que la muerte podría no ser el final absoluto, sino el comienzo de una dimensión de existencia aún incomprensible para nosotros. Este reportaje deja una pregunta abierta que la ciencia y la fe quizás nunca responderán de forma definitiva, pero que sigue inspirando a la humanidad a mirar más allá y reflexionar sobre el propósito de la vida misma.